Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor en este día domingo. Espero que hayan tenido una buena semana. Espero que estén listos para escuchar la nueva clase de escuela dominical que les tenemos el día de hoy. Que no es simplemente una rutina, no es simplemente una obligación que ustedes tienen, porque de hecho no están obligados a ver esto, sino que lo hacemos con todas las ganas de aprender la palabra del Señor, de entender algunas cosillas que a veces se nos hacen un poco complicadas, o en este caso también como estamos viendo, conocer un poco más de la vida de Jesús, de su ministerio mientras estuvo aquí en la tierra. El día de hoy vamos a leer Mateo 17, versículo 14, hasta el 16, que dice así: Al pie del monte le esperaba una gran multitud, a Jesús. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por traernos hasta aquí una vez más, porque hemos visto tu bondad hasta donde estamos vivos. Gracias, Señor mío, porque podemos leer tu palabra sin restricciones. Gracias porque podemos enseñar tu palabra sin límites. Gracias, Señor mío, porque nos has dado todo lo que necesitamos. Y en esta hora te rogamos, Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento y prepara nuestros corazones para recibir la palabra que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús, amén. Hay un par de cosas, como me gusta a mí mucho aclarar, me gusta dejar las cosas claras. El título de este pasaje en la Biblia NTV es Jesús sana a un muchacho endemoniado. En algunas otras versiones, ustedes podrían leer Jesús sana a un niño epiléptico. Nosotros leímos que el padre de este niño, o no sé si era un niño, pero de este hijo suyo, dice que le daban ataques y sufría terriblemente. En la Reina Valera dice es lunático. En la versión griega, la palabra para lunático es seleniasomai, que viene a su vez de la palabra selene. La palabra selene significa luna, o el brillo de la luna. Por lo tanto, seleniasomai quiere decir alunado o loco. Como decía en la Reina Valera, lunático. Pero más literalmente lo que significa es afectado por la luna. ¿Por qué afectado por la luna? No sé si alguna vez habían escuchado la palabra lunático que acabamos de leer, o si la han escuchado, no sé si ya lo habían asociado con la luna, o se hubieran preguntado cuál es la relación que tienen estas cosas. Pues la relación que tienen es que antiguamente se creía que los ciclos lunares afectaban en el estado mental de los dementes o locos, y creían que su equilibrio psíquico se veía afectado mayormente cuando había luna llena. De ahí la palabra lunático, afectado por la luna. No sé qué tanta verdad tenga científicamente esta creencia. Supongo que bastante poco acertada es. Parece más como una historia de hombres lobos. Pero esa es la palabra. Y siempre vemos que hay creencias respecto de las enfermedades, respecto de estados mentales. Respecto de muchas cosas tenemos creencias diferentes. O vemos que hay muchas personas diferentes con creencias distintas entre sí. Y aquí nos preguntamos, ¿era un muchacho, como decían los griegos, afectado por la luna? ¿Era un muchacho con ataques terribles? ¿Era un muchacho endemoniado, como dicen algunas versiones? Eso es lo que quiero aclarar en esta parte inicial de la clase. ¿Sería un epiléptico? Puede ser. No soy doctor como para diagnosticarlo, ni tampoco nos dan mucha información sobre este muchacho. Pero algunos creen que era un epiléptico. Vamos a dejar de lado lo de afectado por la luna, lo vamos a dejar simplemente como la palabra conocida, lunático. Era o un loco, o un epiléptico, o un endemoniado. Hay mucha gente, actualmente, que cree que enfermedades mentales como la epilepsia, la esquizofrenia y muchas otras son demonios. Tal como dice ahí, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y en este caso, la Biblia lo dice, el joven realmente tenía un demonio. Pero hay gente que cree que cada vez que vemos a un enfermo mental es porque tiene un demonio.
¿Es así? Respuesta inicial, no, no es así. Tenemos que saber determinar o discernir en cada situación qué es lo que está ocurriendo. No podemos llegar y hacer un juicio sin tener idea de nada. Aquí les tengo un ejemplo muy bueno y quizás ustedes lo conocen para poder entender a lo que me quiero referir. Quizás han escuchado a sus papás decirles que no anden con los pies descalzos porque se van a enfermar. O bien es probable que ya se hayan enfermado y sus papás les digan, ¿ves? Por andar con los pies descalzos. Y eso la verdad es que es un juicio apresurado. De todos modos, háganle caso a sus papás y si les dicen que no anden con los pies descalzos, no anden con los pies descalzos. Pero, ¿necesariamente se enfermaron por tener los pies descalzos? ¿O necesariamente por tener los pies descalzos se van a enfermar? Les digo lo mismo, no es así. Puede ser que en alguna ocasión, eh, por bajas temperaturas y andar con los pies descalzos, sus defensas bajen, sobre todo con los pies descalzos porque la temperatura de los pies tiene mucho control, digamos, mucho poder sobre la temperatura del resto de su cuerpo. Y puede que les bajen las defensas y se lleguen a enfermar. Pero no necesariamente se van a enfermar. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy con los pies descalzos y he estado con los pies descalzos casi todo el año pasado y no me enfermé ni una sola vez. Porque no necesariamente es la causa de enfermedades. Dejando de lado la enfermedad, que es también el tema que estamos viendo aquí en la Biblia, les puedo preguntar yo, si ustedes ven que el patio está mojado, ¿necesariamente es porque llovió? ¿O pudo ser que alguien regó o que alguien lanzó un jarro de agua? Hay cosas que pueden tener una causa, como, como el patio mojado, puede tener fácilmente como causa la lluvia, pero también puede tener como causa que alguien regó. Entonces, lo mismo es con andar con los pies descalzos. Puede que nos enfermemos, pero puede que nos enfermemos por otra razón. Por ejemplo, no salir con nuestras mascarillas y estamos en una pandemia. No necesariamente estuvimos con los pies descalzos, pero nos podemos contagiar del coronavirus. Y aquí, en este caso, que vemos que este hombre decía que su hijo estaba loco, era porque tenía un demonio. Realmente era un demonio. Pero no necesariamente cualquier loco, o cualquier lunático, o cualquier epiléptico, o cualquier esquizofrénico está endemoniado, está siendo atacado por demonios. Es una causa válida, es una causa posible, pero no siempre es así. Ninguna enfermedad mental tiene como única causa el ataque de un demonio. Eso hay que tenerlo muy claro. Puede ser simplemente un efecto de algún dilema neurológico, eh, puede ser la exposición a cierto trauma, pueden ser muchas cosas. No siempre va a ser un demonio. En este caso lo era. Y eso es lo que quería dejar un poco en claro, que no toda enfermedad mental tiene como causa el ataque de un demonio, del diablo. Esto es muy importante que lo podamos entender, porque podemos ir, no sé, hay algún esquizofrénico y su familia conoce a este vecino que es cristiano. Y si este vecino cree que todos los esquizofrénicos son endemoniados, va a ir a orar, si es que va a orar, y va a pedir, Señor, quítale este demonio a este joven, a esta muchacha. Y la familia va a decir, demonio, pero si yo le pedí que orara porque tenía esquizofrenia, porque está teniendo un ataque. O bien puede ser al revés, podemos ser de los que creen que ninguna enfermedad mental tiene que ver con un demonio. Y puede que llegue esta familia diciendo, puedes orar por nosotros porque está pasando esto, tiene ataques, tiene convulsiones, no sé, nuestro hijo, y, y queremos que ores. Y el tipo va y no considera por nada del mundo que puede ser un demonio. Y ora por libera su mente o sana su salud. Y el demonio no se va a ir porque no supo discernir que realmente eso era. Entonces tenemos estos dos extremos. Los que creen que siempre son demonios o los que creen que los demonios no afectan en la salud. El justo medio, como ya se los había explicado en clases anteriores, es saber discernir. No hay un manual, no hay una guía para poder saberlo. Solamente podemos discernir con la ayuda del Espíritu Santo. Y tenemos que juzgar con juicio justo. No apresurarnos en dar una respuesta. Eso comenzando esta clase, aunque me tomé bastante tiempo.
Pero lo más importante es lo que sigue. Este joven estaba endemoniado, tenía ataques, y lo llevó el padre a los discípulos de Jesús, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio, ahí se nos dice que sí era un demonio, y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Aquí lo que le dice Jesús es gente corrupta y sin fe. En la versión griega lo que dice es generación carente de confianza y torcida completamente. Y carente de confianza tiene dos acepciones, dos significados posibles que en este caso los dos calzan muy bien. Por un lado tenemos el no creer, es decir, no tenían fe, como normalmente lo interpretamos, pero por otro lado les podía estar llamando personas indignas de confianza, indignas de confianza, porque Jesús les había confiado el ministerio, les había confiado el evangelio, les había confiado el poder para hacer las mismas cosas que él, pero no pudieron. Es decir, indignos de confianza porque los dejó a cargo de algo y no fueron capaces de hacerlo. Porque no tuvieron la fe suficiente. Se complementan los dos significados de esta palabra, sin fe, con lo que Jesús quiso decirles. En cambio, Jesús era digno de confianza y siempre lo va a ser. Y por supuesto que tenía fe y poder para liberar al joven. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Porque ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Entonces, volvamos un poco a la explicación anterior, sea un demonio, sea una enfermedad, sea esta causa, sea la otra, hay que saber discernir, es cierto. Pero fuera de ese discernimiento, ¿acaso no tenían que tener la misma fe para sanar a este joven? Sea que estuviera enfermo, tenían que tener fe para que fuera curado. Sea que estuviera endemoniado, que lo estaba, tenían que tener fe para liberarlo. Lo importante de esta historia, por supuesto, no era lo que les expliqué al principio, de las causas de las enfermedades mentales y esas cosas, sino que lo importante de esta historia es que no seamos gente corrupta y sin fe, que no seamos gente indigna de confianza y carente de fe, ni torcida completamente, sino que seamos gente con la fe suficiente, aunque sea como un granito de mostaza. Yo sé que ustedes han escuchado la canción y quizá han escuchado también la explicación. Un grano de mostaza es una semilla muy pequeña. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Con tener una fe pequeña. ¿Acaso no deberíamos tener una fe grande? ¿Por qué una fe pequeña? Hay una cosa que se llama potencia. No les estoy hablando de el numerito que se pone arriba de los números para multiplicarlos por cierta cantidad de veces por sí mismos, que quizá lo vieron en el colegio. Quizá todavía no y lo estoy confundiendo o asustando. Me refiero a la potencia que tiene una cosa para transformarse en otra. Por ejemplo, yo estoy estudiando Derecho. No soy abogado todavía, pero soy un potencial abogado porque me estoy formando para transformarme en eso. De la misma forma, la semilla de mostaza tiene la potencia de transformarse en un árbol de mostaza. Para eso sirve la semilla, para que se dé más de lo mismo. Semilla de mostaza, árbol de mostaza, más semillas de mostaza, para plantar más árboles. ¿Qué tiene de especial el árbol de la mostaza? ¿Qué esperamos que salga de una semilla tan chiquitita? Un arbolito chiquitito, un arbusto por ahí en el piso. No. De todas las hortalizas, es el árbol más grande y con ramas más fuertes. O sea, si ustedes tienen una fe pequeña, como un grano de mostaza, pero tienen toda la confianza, entonces el fruto, esa fe tiene la potencia de transformarse en algo mucho más grande.
No importa que no tengan la fe más grande de todas, sino que aunque tengan un poco de fe, la pongan toda en Dios y en su poder. Y Él mostrará los resultados según su propio juicio, según su propio deseo, porque sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. Tengo unos amigos que cuando se mudaron a otra ciudad no tenían auto. Y cuando se vieron en la necesidad de movilizarse de alguna forma con ruedas, le pidieron al Señor bicicletas, unas bicicletas para movilizarnos. Era, digamos, una fe en algo pequeño, en algo no muy complicado, pero era toda la fe en Dios. Y el Señor respondió, porque tenían fe en Él. ¿Y qué les dio? ¿Bicicletas? ¿Que era aquello para los que le alcanzaba la fe? No. Mandó a un siervo suyo, a otro cristiano, muy amigo de ellos, para que les prestara su auto. Su auto. Ellos pidieron bicicletas, con una fe pequeña quizás, no exigiendo mucho, y el Señor respondió con una semilla de mostaza, con un árbol de mostaza, un auto. Tengamos fe. Ya hemos hablado muchas veces de la fe. Ya hemos hablado muchas veces de que no se trata de que obtenga lo que yo quiero, sino que confío en que Dios va a dar lo que necesito. Eso es todo lo que tenemos que esperar. Aunque tengamos una fe pequeña como una semilla de mostaza, esperemos un resultado grande como un árbol de mostaza. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús porque nos has presentado tan maravilloso conocimiento de ti y de tu poder. Gracias, Señor mío, porque nos has dado la bendición de escuchar tu palabra. Gracias porque nos enseñas qué es lo que podemos hacer. Nos enseñas qué es lo que tú puedes hacer por medio de nosotros. Padre Santo, te ruego que nos des fe cuando la necesitemos. Siempre la necesitamos. Bendice, Señor, nuestros corazones para poder pedir conforme a tu voluntad, para poder vivir de acuerdo a la fe que tú nos has entregado. La fe en Jesucristo. No nos des fe en la fe, no nos des fe en nosotros mismos, sino solamente fe en ti. En el nombre de Jesús. Amén.